Bien, espero que se encuentren bien. La presentación de hoy hace referencia a afecciones del aparato musculoesquelético, del aparato locomotor del equino, parte 1, haciendo referencia principalmente a todas las afecciones que puedan afectar todos los tejidos de carácter duros y también articulares. La parte 2 va a tener relación a todo lo relacionado a tejidos blandos, ¿cierto? Y vamos a hablar de algunas patologías específicas relacionadas a afecciones de tejido blando. Me gustaría comentarles, ¿cierto?, para que estén al tanto de lo importante que son las claudicaciones y diversas patologías que forman parte de estas afecciones, de cómo puede afectar en lo económico, en lo que es la producción ecuestre o la industria del caballo como animal de deporte. Este es un estudio que se realizó en el 2000 en Estados Unidos, es un poco antiguo, pero nos da un poco la referencia, levantando un poco la información que se hizo durante ese tiempo, la cantidad de plata que se gasta solamente por relacionado a las claudicaciones de los caballos. Cerca de 678 millones a 1.000 millones de dólares, ¿cierto? Son las pérdidas estimadas solamente por pérdida del desempeño del caballo relacionado a claudicaciones. Y esto porque no pueden competir, porque no se pueden realizar ciertos concursos ni competencias en lo que estos caballos tienen sus proyecciones, básicamente porque están con algún tipo de lesión. De ese total, que corresponde al 66%, referente netamente a pérdida de desempeño, un 29% de ese total se gasta en todo lo referente a la atención médico-veterinario, tratamientos, cirugías, etc. Y solo un 5% de todo este valor, de todo este valor estimado, son pérdidas relacionadas a la muerte del caballo por diversas afecciones que afectan al aparato locomotor. Laminitis, fracturas, laceraciones, etc. Que obviamente no permiten que el caballo pueda tener una vida competitiva, ¿cierto? Por las limitaciones de algunos tipos de afecciones. Entonces, la información acá que se levanta apunta principalmente a cómo impacta en lo económico las claudicaciones en el mundo del caballo de deporte. Por lo mismo, es importante que se realice un correcto examen de aparato locomotor, teniendo como objetivo, primero, identificar el o los miembros afectados. Segundo, la zona donde está el problema, ¿cierto? Identificar la zona a través de las flexiones forzadas, a través de los bloqueos diagnósticos. Y finalmente, el origen o la etiología de la claudicación para poder dirigir un diagnóstico en base a un tratamiento, dirigir un tratamiento en base a un diagnóstico ya establecido. Los bloqueos diagnósticos, las flexiones, la observación y un examen exhaustivo del aparato locomotor va a permitir llegar a un rápido diagnóstico y poder dirigir un tratamiento con un mejor pronóstico y una pronta evolución. Esto modo de introducción, es importante que sepan ya cuáles son las distintas estructuras que componen parte del dígito del caballo. En el caso del casco tenemos dos articulaciones interfalángicas que corresponden a la articulación interfalángica proximal o articulación de la cuartilla y la articulación interfalángica distal o articulación de la corona. Un poco más caudal y palmar tenemos todo el aparato podotroclear, que está compuesto por el hueso navicular, la inserción del tendón flexor digital profundo, la bursa navicular y los distintos ligamentos colaterales del hueso navicular. El ligamento T y el ligamento impar distal. Dentro del casco propiamente tal tenemos la tercera falange, ¿cierto? Que está recubierto por la dermis y toda la parte sensible de la tercera falange, y unida al casco, a la pared del casco con las láminas epidermales.
El bloqueo diagnóstico o la anestesia perineural es un procedimiento de rutina cuando se realiza un examen de aparato locomotor. Este nos va a permitir identificar por medio de la anestesia perineural dónde proviene el dolor álgico. Siempre se hace desde distal hacia proximal y requiere un conocimiento detallado de la anatomía para saber cuáles son las zonas que se están insensibilizando y sugerir un eventual prediagnóstico. Es un procedimiento de bajo costo, porque se requiere solamente algunos insumos básicos y anestesia local. Y es una técnica bastante básica, pero puede tener su grado de complejidad en base a la interpretación que puede existir. A modo de recordatorio, ¿cierto? Tenemos el bloqueo más distal, que es el digital palmar, ¿cierto? Tanto en el nervio lateral como medial, que va a bloquear o insensibilizar toda la zona palmar y solear del casco. Tenemos hacia más proximal el bloqueo digital, el sesamoide abaxial, que bloquea justamente la rama dorsal del nervio digital palmar y insensibiliza prácticamente toda la cuartilla y la zona dorsal del dígito. Y tenemos un bloqueo ya un poco más alto que corresponde a los 4 puntos bajos, que estamos insensibilizando tanto el nervio metacarpiano palmar como el nervio palmar, lateral y medial. Más arriba, a nivel del carpo prácticamente, un poco más distal, tenemos el bloqueo de los 4 puntos altos, donde se están bloqueando los mismos nervios, pero en la zona mucho más proximal, y además se bloquea la rama profunda del nervio palmar que origina o que insensibiliza el origen del ligamento suspensor. En los miembros posteriores es algo muy similar, solamente cambian los nombres por ser metatarsianos y plantares. Sin embargo, a nivel del tarso nos vamos a encontrar con el nervio peroneo y el tibial que inerva la zona de la corva. Durante esta presentación hablaremos de algunas afecciones que de carácter de estructuras duras prácticamente, bastante frecuente en el caballo, que es importante reconocer, identificar y también dirigir con sus terapéuticas. Hace referencia principalmente a la laminitis, a la enfermedad del hueso navicular, a las osteitis de tercera falange, al hematoma o eventualmente absceso subsolar, dependiendo del grado de trauma que exista. Y finalmente a la osteoartritis equina, una patología bastante frecuente en el caballo, que lamentablemente afecta la vida útil de él, porque es de carácter crónica e irreversible, y los tratamientos son más paliativos. Con respecto a la laminitis equina, es una afección bastante limitante en el caballo, donde se requiere atender y reaccionar de forma urgente, porque en poco tiempo esto puede ir evolucionando y generando algunas consecuencias negativas en la homeostasis del casco. Tanto así que se describe un porcentaje importante de defunciones por laminitis. Y no solamente es una afección que afecta a los cascos, sino que muchas veces tiene un compromiso mucho más sistémico. Por lo tanto, es importante un correcto examen clínico, muchas veces tomar exámenes complementarios para saber la condición general del caballo y saber la causa eventual de esta laminitis. Es una afección que si no se toman las medidas correctivas apropiadas, puede tener una mala evolución. Recordar un poco las estructuras ya histológicas que forman parte del casco. Tenemos una lámina epidermal y láminas dérmicas. Y en estas láminas epidermales nos encontramos con láminas primarias y secundarias. Estas láminas
primarias, cada lámina primaria tiene alrededor de 800 láminas epidermales secundarias, y estas se unen con la pared del casco, generando una unión y un adhesivo extremadamente fuerte, ¿cierto?, que prácticamente es imposible en forma manual separarlas. Ahora, hay distintas teorías que explican un poco cómo existe el desprendimiento de estas láminas epidermales y que generan la etiología y la patogenia de la laminitis. Se describe, por un lado, que la laminitis puede ser una consecuencia de sobrecarga de carbohidratos, ¿ya? Puede ser también por ingestión de distintas leguminosas, algunos cuadros de toxemias, septicemias y cuadros inflamatorios, como la colitis, ¿cierto? Puede ser también causa de concusiones y traumas reiterados, sobre todo en aquellos caballos con cascos chicos, y muy frecuente también una consecuencia de cuadros reproductivos y trastornos reproductivos como la distosia, ¿ya? Y esto asociado principalmente a la condición corporal. Caballos de mayor obesidad, ¿cierto? Hay una mayor condición de mediadores inflamatorios que de alguna forma pueden predisponer su ingreso al casco y generar la destrucción de estas láminas epidermales. Existe un fenómeno conocido ya como síndrome metabólico del caballo, que ya es un tema más hormonal y que afecta principalmente a caballos con una condición corporal sumamente elevada, caballos obesos, que presentan hipoglicemia, ¿cierto? Y el casco es una estructura sumamente demandante de glucosa, y a consecuencia de esto se genera laminitis secundaria por el síndrome metabólico y la obesidad del caballo. También puede estar, o puede ocurrir por retenciones de placenta, donde el endometrio absorbe todas estas toxinas y pueden de alguna forma ingresar al casco. En cuanto a la patogenia y cómo se desarrolla esta patología, existen diferentes corrientes que describen o quieren interpretar un poco cómo estas láminas epidermales se separan del casco, generando dolor, hipoperfusión de los vasos principales de la circulación coronaria, de los arcos terminales, y un desprendimiento de estas láminas epidermales. Y por un lado está una de las teorías que más se aprueba, es una liberación, activación incontrolada de algunas metaloproteinasas, como la 2 y la 9, estimulada por algunas interleuquinas, como la interleuquina 6 y 8. Esta liberación incontrolada de metaloproteinasas también estimula la producción de radicales libres y son las que van a generar la destrucción de las láminas epidermales. Le mencioné también que el casco es sumamente dependiente de glucosa, por lo tanto algunas condiciones de hipoglicemia puede estar afectando la condición o la homeostasis de ese casco. Se menciona que el casco tiene un consumo mayor incluso que el cerebro, y la privación de glucosa va a generar que las láminas, las células laminares muertas en aproximadamente 12 horas. No así por la falta de oxígeno o la hipoxia, donde el casco puede sobrevivir de 4 a 7 días. No así la glucosa, donde es altamente demandante de ella. Existe ya una teoría que es producto de la endotoxemia, ¿cierto? Sin embargo, se han hecho algunos estudios experimentales y se ha demostrado que las endotoxinas no generan laminitis. Sin embargo, van a afectar toda una alteración vascular de aumento de presiones parciales que de alguna forma se van a generar enteroanastomosis, o formación de vasos sanguíneos nuevos que de alguna forma sí van a generar hipoxia y falta de irrigación a algunas estructuras del casco.
Entonces, no es la endotoxemia propiamente tal, producto de las bacterias gram negativas, sino que son los fenómenos y cambios homeostáticos que de alguna forma generan formación de vasos nuevos y una menor perfusión para algunas circulaciones coronarias de mayor importancia. Se describe también la sobrecarga de carbohidratos, ¿ya? Sin embargo, esto hace que predomine el desarrollo de ciertas bacterias como el Streptococcus Streptococcus bovis. Y estas bacterias van a generar un cambio en el pH, una destrucción que obviamente al ser van a liberar endotoxinas por la muerte de bacterias gram negativas, y estas endotoxinas de alguna forma afectar un poco la perfusión sanguínea. Se indica que la concentración importante de Streptococcus bovis puede producir cuadro de laminitis y desencadenar también una mayor activación de metaloproteinasas, que son las que se han corroborado que generan esta destrucción laminar. Finalmente, hay una teoría de necrosis isquémica por formación de microtrombos. Sin embargo, en algunos estudios no se logró generar laminitis cuando se genera oclusión de los vasos, de los vasos digitales palmares. Y se ha comprobado que las células laminares toleran hasta 7 días sin oxígeno, no así de la glucosa. Nos vamos a encontrar con distintas fases cuando se van desarrollando la laminitis. Y esto va a ocurrir en muy poco tiempo y por eso es importante diagnosticarla de forma precoz. La primera es la fase de desarrollo, que es un periodo en que el animal está expuesto a los factores desencadenantes con poca o ninguna manifestación de signos clínicos. Vamos a encontrar un calor aumentado en los cascos y un pulso digital positivo, pero no presenta cambios estructurales en el casco. Después de esta fase de desarrollo viene una fase aguda que se inicia con el aparecimiento de los primeros signos de cojera. Pueden persistir por un periodo variable y normalmente los miembros anteriores o los 4 miembros pueden estar afectados. En la fase aguda nos encontramos con signos evidentes de daño e injuria en el casco. Y finalmente tenemos una fase crónica donde se va a presentar el famoso síndrome de hundimiento fatal o de rotación de la tercera falange, donde vamos a encontrar persistencia de la claudicación. Y esta fase crónica puede ocurrir después de las 48 horas de iniciado el cuadro. En poco tiempo ya nos podemos encontrar con una condición crónica y con un pronóstico mucho más desfavorable. Las claudicaciones normalmente se mantienen, ¿cierto? Donde tenemos un pulso mucho más desarrollado, mayor calor y temperatura en el casco, y obviamente un compromiso mucho más mayor en el caballo, donde el caballo puede estar en decúbito lateral, ¿cierto? Por el dolor en sus miembros. La rotación se produce por la pérdida de la adherencia del casco, la tercera falange, y la fuerza que ejerce el tendón flexor digital profundo. Y aquí hay algo interesante, porque muchas veces nos está dirigiendo un poco el tratamiento pensando en una eventual cirugía. Hay una rotación marcada y diferente del paralelismo de la tercera falange con respecto al casco, y ya prácticamente no hay ninguna estructura básica de amortiguación. Se pierde el paralelismo de la tercera falange con respecto al casco. Y aquí tenemos imágenes donde nos muestran, por un lado, la anatomía normal, en la etapa de desarrollo, donde no vamos a encontrar mayores diferencias arquitectónicas entre la tercera falange y el casco, pero sí ya pueden presentar algunos signos. Después tenemos una fase inicial aguda, y una fase aguda prácticamente, donde tenemos signos inflamatorios, donde hay un pulso digital positivo, donde tenemos una respuesta positiva a la pinza y casco y signos de inflamación. Y finalmente una fase crónica, donde lamentablemente ya nos encontramos con una condición un poco más favorable, con hundimiento y rotación del casco. Los signos clínicos de la laminitis
son bastante evidentes y suelen afectar los miembros anteriores, aunque en algunas condiciones pueden afectar los 4 miembros. Nos vamos a encontrar con pulso digital aumentado, ¿cierto? Dolor extremo y temperatura en la pared del casco. Ese dolor extremo lo vamos a percibir a la palpación y también al utilizar la pinza de casco. El diagnóstico acertado va a depender un poco de la graduación en la que se encuentre la laminitis. Es importante realizar un examen físico completo del caballo, tomar radiografías simples y también de contraste, la venografía, que finalmente nos va a indicar las zonas de hipoperfusión de la tercera falange, y tener una anamnesis completa, ¿cierto?, para saber cuál puede ser la causa de esta laminitis. Dentro del examen físico es importante evaluar la postura del caballo, el grado de movilidad, si el caballo se logra desplazar o simplemente está en decúbito lateral. Eso ya nos va a indicar un poco el grado. El estado físico del caballo con respecto a su condición corporal, para saber un poco la etiología de esta laminitis, tener antecedentes de algún tipo de trauma en sus cascos y las características y conformación del casco, el ritmo y la calidad del pulso digital, cómo responde también al analgésico, puede ser una alternativa y evaluación de dolor en esos miembros, y nos podemos encontrar también con algunas anormalidades, visibles o no, en la banda coronaria. Muchas veces el caballo no va a tener la capacidad de levantarse y va a ser un poco más difícil la exploración, dependiendo del grado que se encuentre el caballo. Con respecto a las radiografías para sus diagnósticos, la información que se puede interpretar de ellas es la que se muestra en esta diapositiva, ¿cierto?, que hace referencia al ángulo palmar del casco, al ancho de la zona laminar córnea, el ángulo palmar de la falange distal es aquel ángulo entre el borde palmar de la falange 3 y la superficie de apoyo. El ancho de la zona laminar córnea es la distancia entre la superficie dorsal de la falange 3 y la superficie externa de la muralla. También se puede evaluar la distancia entre el proceso extensor y la banda coronaria, que es la distancia vertical entre el extremo del proceso extensor de la falange distal y el límite proximal del casco dorsal. Evaluar también la profundidad de la suela, tanto en la punta como en el ala. Y finalmente los tejidos blandos, su naturaleza, su gravedad de cualquier alteración radiográfica en tejidos blandos entre falange 3 y el casco. Toda esa información nos va a indicar un poco la cronicidad y la severidad que presenta el casco. Y con respecto a esto, la radiografía nos va a indicar poder saber con mejor exactitud en qué estado o fase se encuentra esa laminitis, poder dirigir un tratamiento adecuado en base a la condición de la tercera falange con respecto al casco, y finalmente indicar un pronóstico, no solamente deportivo, sino que también de vida. Nos vamos a encontrar, en base a la información que se mencionó recién, que la tercera falange con respecto al ángulo dorsal del casco debe haber una correcto paralelismo, y la distancia no debe ser menor a 17 milímetros, pensando en un caballo aproximadamente de 450 kilos de peso vivo. Esta distancia se toma en 2 puntos, en una parte proximal y distal de la tercera falange. Tenemos también la distancia entre el rodete y el proceso extensor, que idealmente debe ser cerca de 1 centímetro, y esa es la línea vertical entre el proceso extensor y el rodete. El espesor de suela, que debe ser superior a 1 centímetro, ¿cierto? Y en caso de laminitis tenemos 0,7 centímetros aproximadamente, entonces ya tenemos que una suela mucho más débil. Y un ángulo palmar que lo normal va entre 2 a 10 grados. Acá tenemos un poco la irrigación del dígito del caballo, enfocado principalmente en el casco, y nos vamos a encontrar con distintos vasos sanguíneos y circulaciones, como la circulación coronaria,
tenemos también la cascada coronaria, el arco terminal, tenemos la circulación y las papilas dorsales, hacia palmar la circulación vulvar, y finalmente algunas fimbrias y vasos circunflejos. Aquí podemos evaluar cómo a la administración de un líquido en contraste y tomar las radiografías que ustedes ya conocen para el estudio de un casco, se pueden observar que estos vasos y estas circulaciones que se mencionaron presentan un grado de hipoperfusión que es compatible obviamente con hipoxia y con isquemia de las láminas epidermales. El tratamiento va enfocado principalmente, por un lado, como se puede observar en la imagen, en evitar que los factores predisponentes de esta destrucción laminar, que son las metaloproteinasas, ingresen al casco por medio de la crioterapia. Y ustedes pueden observar cómo el caballo, además de estar con fluidoterapia, porque es una condición sistémica, está en una tina, que es lo más óptimo, porque de esa forma se pueden apoyar los 4 cascos al mismo tiempo, con agua y seguramente con hielo. Eso hace que se genere una vasoconstricción y estas metaloproteinasas que pueden provenir de distintos sistemas no ingresen al casco. Pero el tratamiento paliativo va enfocado al manejo del dolor, como la administración de algún AINES, como el flunixin meglumine en dosis a 0,25 miligramos kilo. Plasma, se puede administrar unos 5 a 10 litros endovenoso. El dimetilsulfóxido o DMSO, que es un potente antiinflamatorio. La crioterapia, que es fundamental, y perfectamente el caballo puede estar ahí al menos hasta unas 48 horas sin mayores complicaciones en el casco. La heparina, que cumple una función anticoagulante, se administra en forma subcutánea de 60 a 80 unidades internacionales. Obviamente se debe ajustar la biomecánica del casco por medio de radiografías y conseguir una buena arquitectura para facilitar el despegue y que las fuerzas no generen mayores complicaciones en toda esta conformación. El aceite mineral también se indica principalmente en casos con sobrecarga de carbohidratos, y de esa forma estamos aportando un alimento con energéticos en un caballo que sí requiere una alimentación específica. Se puede utilizar también fenilbutazona como AINES, como alternativa, al igual que el flunixin, en dosis 2,2 a 4 miligramos kilo. Ahora, es fundamental también que en esta condición el caballo se encuentre en reposo, con un ambiente adecuado para su descanso, una cama alta, ¿cierto? Una alimentación principalmente en base a pasto y una buena hidratación. Del desarrollo al cuadro agudo, que ustedes saben que esto ya puede pasar en poco tiempo, y esta imagen muestra cómo en 48 horas las láminas epidermales ya están completamente desprendidas a consecuencia de la isquemia y la hipoxia tisular, y la destrucción de estas metaloproteinasas a nivel de las láminas epidermales. Y en la fase aguda, o la fase 2, ya se van a iniciar los primeros signos de claudicación. Eso se puede mantener en el tiempo y pueden estar 2 o los 4 miembros afectados. ¿Qué vamos a hacer en esta condición? Vamos a mantener el tratamiento para un cuadro agudo, vamos a cuidar las consecuencias del mal uso de algunos fármacos, principalmente los AINES, ¿cierto? Podemos tomar muestras de orina cada cierto tiempo, pero hay que tener cuidado con el abuso de antiinflamatorios no esteroidales por las complicaciones que generan. La dosis de heparina se debe respetar y se debe administrar omeprazol para proteger la mucosa gástrica, pensando en el uso continuo de AINES. En la fase crónica ya vamos a tener rotación y un síndrome de hundimiento de la tercera falange, y esto ya se puede perdurar en el tiempo y generar unas mayores complicaciones y un tratamiento e indicaciones distintas.
Por un lado, cuando ya nos encontramos con esta fase crónica y tenemos este desplazamiento hacia caudal de la tercera falange, tenemos que reducir la tensión sobre el tendón flexor digital profundo. Por lo tanto, una de las indicaciones del herraje correctivo es elevar talones para reducir esa tensión. Por otro lado, si hay algún manejo de herida, porque la punta de la tercera falange se está asomando por la suela, se debe hacer una correcta limpieza y drenaje de todo el contenido necrótico que pueda existir. Se hace también un manejo ambiental con una cama alta, una mayor cantidad de viruta, seca y limpia, y cada vez que se intervenga en el casco se debe hacer un correcto vendaje de casco. Aquellas herraduras o botas que generan mayor presión en la ranilla están indicadas, y aquí tenemos como herraje terapéutico de herradura tipo corazón, que de alguna forma está promoviendo el desplazamiento de la tercera falange hacia craneal. La herradura tipo corazón es un herraje que se utiliza bastante en el tratamiento o en el herraje terapéutico para caballos con laminitis. Se deben corregir también todas las alteraciones conformacionales y funcionales de la tercera falange. Eso es por medio de radiografías para evaluar cómo está la tercera falange con respecto al casco. Y muchas veces se puede hacer un surco infracoronario con herramientas para descomprimir el rodete coronario por presión en la tercera falange. Además de todas estas indicaciones, es fundamental el reposo y el manejo de alimentación del caballo. Nos vamos a pasar a otra enfermedad claudicogénica que también no solo afecta un casco, sino que tiende a ser bilateral, ¿ya? Y que afecta normalmente a los miembros anteriores y es de carácter crónico y progresivo, afectando principalmente la porción caudal del pie. Esta enfermedad es el síndrome del hueso navicular, ¿cierto? Que afecta a caballos de ciertas características, principalmente que presenten cascos chicos, con un eje gravitacional desplazado hacia craneal, y asociado también a los malos manejos de despalme y de herraje. Y sus factores predisponentes son los problemas de la conformación, sobre todo aquellos caballos que presentan un eje podofalángico quebrado hacia atrás, lo cual tiene una alta predisposición hereditaria, mal manejo de herraje y constantes traumas y concusiones. Clínicamente, el síndrome navicular se manifiesta como una cojera intermitente y frecuentemente bilateral en los miembros anteriores, con una alternancia en el apoyo cuando el equino está en su reposo. Al trote, el equino apoya con la punta del pie, cortando la fase anterior del paso, por el dolor en la zona palmar del casco. Nos encontramos entonces con este dibujo que nos recuerda un poco la anatomía del casco y todo el aparato potropiar, el hueso navicular, que por un lado tiene un componente, una parte articular que tiene comunicación con la articulación interfalángica distal, y un componente flexor donde tiene contacto con el tendón flexor digital profundo. Y su bursa es similar a una articulación por el líquido sinovial que presenta, que le da un poco de deslizabilidad y protección. Recordemos también los ligamentos colaterales, el ligamento T y el ligamento sesamoideo impar distal. Existen distintas teorías que hacen referencia a cómo se genera este síndrome navicular. Por un lado está la teoría vascular, referente a la oclusión de las arterias digitales palmares, que va a generar isquemia, hipoxia y algunas alteraciones del metabolismo normal del hueso. Pero la isquemia raramente causará un daño permanente, una necrosis isquémica debido a la circulación secundaria que se genera. Y si esto ocurriese, el daño al cartílago puede causar injuria secundaria al tendón flexor digital.
Por lo tanto, es una teoría que no está bien apoyada, ¿sí? Debido a que si se deja de ocluir estos vasos sanguíneos, la claudicación desaparece, siendo que la enfermedad de hueso navicular es una condición irreversible por una condición ya instaurada en el aparato podotroclear. Tenemos también la teoría mecánica, que tiene bastante apoyo, y esto va a estar determinado principalmente por la conformación que tiene el casco. No todos los cascos son iguales, no todos los caballos tienen la misma conformación. Tenemos caballos que presentan un eje podofalángico quebrado hacia atrás, y esto es altamente heredable, que presentan suelas planas, sin mayor profundidad de suela. Caballos que producto del manejo no tienen buenos despalmes y se terminan transformando en pinzas muy largas y talones bajos, y esta es la principal causa o teoría de un daño mecánico y constantes traumas al aparato podotropial. Y finalmente tenemos una teoría articular degenerativa, que va a ocurrir principalmente en la cara flexora del hueso navicular, ¿cierto? Que está recubierta por cartílago hialino. Sin embargo, se ha demostrado de que esta zona, esta cara flexora, raramente ha presentado algunos signos de degeneración. Por lo tanto, es una teoría que no genera tanto ruido. Sin embargo, tenemos que considerar que el aparato podotroclear, ¿cierto? Muchas veces la cara flexora y la bursa navicular tiene comunicación con la articulación interfalángica distal, y que muchas veces el caballo responde positivamente al bloqueo intraarticular de la articulación interfalángica distal, ¿cierto? Por la comunicación que existe en estas dos estructuras. Y si responde a un bloqueo, responden también favorablemente a una infiltración intraarticular. El diagnóstico se va a hacer en base a la anamnesis. Ya sabemos que es una afección de carácter crónica, bilateral, donde hay factores predisponentes, principalmente los malos manejos de raje y la mala conformación de esos dígitos. Va a tener una respuesta positiva a la pinza y casco, sobre todo a la palpación y a la evaluación de las estructuras palmares del casco. Se puede realizar una prueba de extensión de la articulación interfalángica distal y el caballo aumenta la claudicación. Sin embargo, cuando se realiza un bloqueo de los nervios digitales palmares, ¿cierto? El caballo tiende a desaparecer la claudicación, y eso es prácticamente patognomónico, porque al ser una claudicación bilateral, ¿cierto? La claudicación aumenta en el miembro contralateral posterior al bloqueo de la mano afectada. Obviamente esto se puede confirmar, según lo que mencioné recién, con un bloqueo interarticular de la articulación interfalángica distal y con un bloqueo interbursal de la bursa navicular. Todos estos bloqueos o anestesia perineural nos va a indicar finalmente de dónde el caballo presenta el dolor. Sin embargo, la radiografía, el examen confirmatorio, con alguna radiografía específica de hueso navicular, como la lateromedial, la pálmaro-proximal, pálmaro-distal o skyline de navicular, y la vista dorso-proximal, pálmaro-distal, donde vamos a poder evaluar, como se ve en esta imagen, el borde proximal, el borde distal y las alas del hueso navicular. Y en esta imagen se pueden apreciar algunas zonas radiolúcidas que son compatibles con invaginaciones sinoviales, concordante o sugerente con daño y afección en el hueso navicular. El tratamiento fundamental siempre es corregir la causa primaria, que va principalmente enfocado en el rebaje y en el herraje correctivo de la mala conformación de esos cascos, el reposo correspondiente al daño y al nivel de claudicación, al ejercicio controlado principalmente. Se puede utilizar para el manejo del dolor antifenilbutazona, ¿cierto? En dosis 4,4 miligramos kilo, y muchas veces se utiliza algún corticoide en forma intraarticular a nivel de la articulación interfalángica distal o simplemente intrabursal para controlar un poco la inflamación y la homeostasis que hay en la zona.
Se pueden utilizar algunos agentes hemorreológicos, como la isoxsuprina, ¿cierto? O también la pentoxifilina, que va a favorecer la mayor irrigación de la zona y la flexibilidad de los eritrocitos. Y en forma coadyuvante también cuando se realiza una infiltración, además del corticoide, administrar ácido hialurónico o hialuronato de sodio, que es el principal componente del líquido articular y que le da la viscosidad a ese líquido sinovial. Actualmente se están utilizando tiludronatos, que son algunos bifosfonatos, que inhiben la reacción ósea del hueso y mantienen un poco la homeostasis metabólica del hueso, y se pueden indicar algunas cirugías, como la neurectomía digital, que son condiciones ya más avanzadas. Sin embargo, principalmente las cirugías están enfocadas en las desmotomías, principalmente del check inferior. Aquí, a modo de la fase crónica, no se comentó, pero también están indicadas las cirugías en los caballos de la laminitis crónica, principalmente pensando en la tenotomía del tendón flexor digital profundo, o muchas veces se puede hacer una desmotomía del check inferior para evitar la tracción de la tercera falange con respecto al casco. Entonces, una de las cirugías que se realiza en condiciones crónicas en caballos con laminitis es la tenotomía del tendón flexor digital profundo. Otra afección que es bastante frecuente y está determinada principalmente por las características del casco de cada caballo es la osteitis pedal. Y esto, por definición, es una alteración inflamatoria del pie que produce una desmineralización de la falange distal. Y nos encontramos con osteitis de carácter sépticas y asépticas dependiendo de cuál es la causa de origen de esta afección. Las osteitis pedales asépticas afectan con mayor frecuencia a los miembros anteriores y la alteración puede ser uni o bilateral. Normalmente es unilateral. La gravedad de la claudicación dependerá de la causa y el grado de la lesión, y la claudicación se acentúa después del ejercicio. Suele haber sensibilidad a la prueba de la tenaza, ¿cierto?, entre palmar y la muralla. Entonces son casos que perfectamente se pueden diagnosticar con una buena exploración de la pinza casco y con los bloqueos diagnósticos, donde va a responder positivamente al bloqueo digital palmar. La osteitis pedal séptica afecta con mayor frecuencia a los miembros anteriores, la claudicación suele ser más intermitente y es de mayor grado que las claudicaciones asépticas. Hay aumento de temperatura en los cascos y un pulso digital marcado. ¿Ya? Normalmente las osteitis pedales, ¿cierto?, sépticas están asociadas a algún trauma, algún agente punzante que genera una infección o permitió el ingreso de algún tipo de bacteria a la tercera falange. Lo vamos a diagnosticar por medio de radiografía, ¿cierto? Donde, y ahí tenemos la vista dorsoproximal palmarodistal en 60 grados, la vista lateromedial y la vista anteroposterior, donde en una condición aséptica nos vamos a encontrar por un lado con una mayor cantidad en tamaño y en diámetro de los canales vasculares. Principalmente. En las osteitis séptica nos vamos a encontrar además pérdida del trabeculado característico de la tercera falange, con bordes o no diferenciables y pérdida gradual de la intensidad radiográfica del contorno del hueso. O sea, nos vamos a encontrar con lisis ósea, ¿cierto? Y con una desmineralización de la tercera falange a consecuencia de la inflamación de esta. La osteitis aséptica va a depender de la causa y los factores ambientales. Si fue una contusión, se debe tratar netamente la inflamación y recetar reposo. En cuanto al tratamiento de esta afección, son afecciones de buen pronóstico que requieren principalmente el control de la inflamación y el reposo correspondiente, ¿cierto? Y además, controlar el ejercicio en suelos blandos, y tiene un muy buen pronóstico.
En las condiciones sépticas, en la osteítica de carácter séptica, implica un debridamiento quirúrgico del tracto, donde uno debe curetear, remover todas las estructuras que están afectadas, y obviamente el tratamiento puede ser un poco mucho más exagerado. Muchas veces hay que dar antibióticos y muchas veces también acompañarlo con perfusiones regionales para evaluar la evolución y la integridad de la tercera falange. Siempre importante ir evaluando por medio de radiografías seriadas. El absceso subsolar es una afección bastante frecuente en caballos, principalmente por las condiciones ambientales que pueden haber alrededor de ellos. Y se define como una acumulación de material infeccioso dentro de la superficie interna de la suela y del corión solear. Su origen son las lesiones punzantes, las típicas clavaduras, y va a generar un defecto en la muralla del casco, o puede ser por un defecto en la muralla del casco a consecuencia de hongos, ¿cierto? Con onicomicosis, donde genera mucha remoción de la pared del casco. La meningitis crónica también puede ser un origen de un absceso subsolar. Y obviamente condiciones ambientales húmedas que generan una pudridumbre de ranilla y que esté mucho más vulnerable a concusiones y ingreso de lesiones punzantes. La claudicación es moderada marcada y nos podemos encontrar perfectamente con caballos con cojera 4 de 5, dependiendo por dónde ingrese el agente punzante. Y se va a diagnosticar por medio de un correcto examen clínico y examen de aparato locomotor. Los bloqueos diagnósticos nuevamente nos van a apoyar y nos van a colaborar para poder identificar la zona y tener nuestros prediagnósticos. Va a presentar un caballo con una temperatura en el casco y un pulso digital bastante positivo, es un pulso muy marcado, con una respuesta positiva a la pinza y casco, y obviamente una respuesta positiva al bloqueo de los nervios digitales palmares. El diagnóstico se hace finalmente para evaluar dónde se encuentra ese absceso a través de radiografías, principalmente la dorso proximal, palmar o distal oblicua, donde podemos evaluar toda la integridad de la tercera falange. Y nos podemos encontrar con algunas zonas radiolúcidas que pueden ser compatibles con un absceso o con un hematoma. El hematoma, a diferencia del absceso, es consecuencia de alguna contusión no punzante, una piedra, o malos manejos de casco y salud del casco, cuando los jinetes no se preocupan de su limpieza antes de montar. Esas piedras que se ubican en la ranilla, en los surcos y también dentro de la misma herradura, pueden generar daños, hematomas, y en casos más severos, cuando esto es mucho más profundo y hay contaminación secundaria, un absceso subsolar. El tratamiento va enfocado también en el reposo necesario para que eso se recupere con el tratamiento medicamentoso correspondiente, el despalme y el drenaje de la infección, eso acompañado con la radiografía, antiinflamatorios no esteroidales para el manejo del dolor y el control de la claudicación, antibiótico, terapia sistémica y también local para controlar el exudado, ¿cierto? Y la infección bacteriana que se encuentra, un correcto manejo y limpieza del casco. Se puede además utilizar un antibiótico tópico, algún spray que favorezca la desinfección de la zona. Se debe secar bien para posteriormente hacer un correcto vendaje de casco, ¿ya? Y eso se tiene que repetir las veces necesarias según la indicación para su correcta evolución. Finalmente vamos a hablar de una afección que es la osteoartritis equina, que es una afección que lamentablemente tiene mal pronóstico deportivo en los caballos porque ya es una condición instaurada, ¿cierto?, de mal pronóstico deportivo y de carácter irreversible. Y por definición es un proceso crónico caracterizado por el deterioro progresivo del cartílago articular, acompañado por cambios en las demás estructuras articulares, tejido blando y también en el hueso subcondral. Se describen aquellas osteoartritis de carácter primaria, que son mucho más raras, son trastornos per se
de la homeostasia articular, sin una causa incitante identificada. Sin embargo, todas las osteoartritis, y las más frecuentes de diagnosticar, son de carácter secundarias, que están asociadas a un trauma inicial, a una inestabilidad articular y a un sobreuso de esa articulación. Obviamente esto puede estar acompañado a malos manejos de despalme, herraje, o al no control de una inflamación de un ligamento colateral, que generó inestabilidad articular, y cuando el caballo no recibe los reposos y los tratamientos correspondientes, esto se empieza a generar crónico, y lentamente generar un daño a la homeostasis articular. La osteoartritis se diagnostica primero con un correcto examen del aparato locomotor, ¿cierto? Con observación de aumento de volumen en alguna articulación, muchas veces con una disminución en el rango articular de esa zona, con zonas de proliferación ósea que se pueden identificar a la palpación, ¿cierto? Sin embargo, se van a confirmar por medio de radiografías diagnósticas. Y dependiendo de la articulación que esté afectada, se van a tomar las radiografías indicadas para saber el daño y la cronicidad que tiene esa osteoartritis. La artroscopía, por un lado, nos permite identificar y acceder directamente a la articulación, pero también es una técnica terapéutica para cuando muchas veces se quiere remover algún fragmento a consecuencia de la inestabilidad articular, o seguramente porque la osteoartritis se puede haber originado por una fractura que generó esa inestabilidad, y se quiere remover los fragmentos a consecuencia de la fractura. Se describen también algunas técnicas quirúrgicas, como la artrodesis quirúrgica, que buscan anquilosar la articulación para evitar el roce del cartílago, que es el que genera el dolor y la claudicación. Para el tratamiento está indicado el uso de antiinflamatorios no esteroidales, ¿cierto? Con las proporciones que corresponden, pensando en los efectos adversos que estos pueden presentar. Sin embargo, responden favorablemente al haber una condición inflamatoria a nivel de la articulación, con la infiltración intraarticular de corticoides y ácido hialurónico. Esto de alguna forma controla la condición inflamatoria que hay en la zona, controla el dolor también, y mejora la viscosidad y el equilibrio y homeostasia articular por medio del ácido hialurónico y la suplementación de algún proteoglicano. Bueno, la terapia antiinflamatoria local no tiene mucho efecto, pero cuando la condición es aguda, ¿cierto? Y hay un grado de inestabilidad articular como una desmitis o una capsulitis, eso sí puede ayudar, un tratamiento un poco más local. Pero en casos más avanzados, ya para el control y el dolor de la articulación, se requiere una infiltración. Se puede también administrar y suplementar en forma constante glucosaminoglicanos, ¿cierto? Que son algunos componentes de la matriz extracelular, ¿cierto? Importante manejar el peso del caballo, porque caballos obesos no favorecen, sumado al peso del jinete, y los aperos no favorecen un buen control de la articulación. Y se pueden hacer algunos ejercicios que buscan generar un poco de aumento de tonificación cuando hay algún grado de inestabilidad articular o atrofia, ¿cierto? A consecuencia de una afección primaria, y dar un poco más de desarrollo y tonificación como algún tipo de fisioterapia, ¿ya? Siempre es importante en estos caballos, al saber que una condición de carácter crónico y irreversible, la suplementación de algunos ácidos grasos que tienen algunos mediadores proinflamatorios, y condroitinsulfato y glucosamina, que son los componentes importantes y fundamentales de la matriz extracelular. Se pueden realizar otras terapias como el AIRAP, que son unas interleuquinas que inhiben la expresión de algunos mediadores inflamatorios.
La medicina regenerativa, si bien es enfocada principalmente a lesiones de tejidos blandos, tendinopatías y desmitis, hay algunos estudios con un poco de ruido que han generado, porque el PRP o el plasma rico en plaqueta puede controlar un poco la inflamación, pero la degradación del cartílago articular una vez instaurada, esta es de carácter irreversible, y eso no lo controla el PRP, no así controla la condición inflamatoria. Y finalmente algunas otras terapias complementarias como el shockwave y la fisioterapia y la acupuntura que pueden dar un tratamiento un poco más paliativo a la condición ya instaurada. Muchas gracias.